Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que estén presentes en esta sesión. Y bueno, es una sesión sobre todo con la intención de informar parte de lo que es la labor de este centro de capacitación. Sobre todo, pues bueno, conociendo perfectamente que una de nuestros mayores quehaceres es el diseño de planeaciones, el, y que bueno, es una parte de todos los recursos que en algún momento se hacen. Ahorita nos enfocamos mucho en el diseño de planeaciones debido a las modificaciones y adecuaciones que se han tenido y que pues literalmente en algún momento puede llegar a confundir o más que confundir, pues bueno, hay ocasiones en las que se entiende de manera errónea el proceso de las planeaciones y que bueno, también se requiere alguien que aporte cierta parte, ¿no? La primera parte que nos gustaría mencionar es que la planeación semestral es la parte que ahorita estamos mostrando en pantalla y que pues literalmente cuando de repente un directivo te pide una planeación semestral, a lo mejor y no se explica bien en esos momentos, pero si se dan cuenta, lo que viene siendo el puro título dice planeación semestral por profesiones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que en este caso vendría siendo esta página, junto con esta segunda página y posteriormente esta tercera página, y hasta donde viene siendo la firma de las páginas, a eso se le considera la planeación semestral. Es decir, son el, digamos que el resumen ejecutivo, si le podemos nombrar así, de lo que es el desarrollo de su planeación. ¿En qué consiste? ¿En qué, o más bien, cuáles son los puntos más importantes que debe de llenar en esta planeación? Pues bueno, empezamos por los datos personales que de acuerdo a cada subsistema y cada región y supervisión escolar, pues bueno, le corresponde cierta parte. En este contexto, pues bueno, tener que llenar lo que viene siendo a qué área perteneces, o recurso o ámbito. Recordar qué área de conocimiento se refiere precisamente a la parte de humanidades, de ciencias sociales y de ciencias naturales, experimentales y tecnología. Los recursos sociocognitivos, que hay entre matemáticas, lengua de comunicación, inglés y pues bueno, cosas que tengan que ver con el complemento de las áreas de conocimiento. Los ámbitos, actividades deportivas, actividades artísticas, de educación integral en sexualidad y género, temas selectos de igualdad. Ahí es donde entrarían los ámbitos de formación socioemocional. Y pues bueno, esa parte es parte de la identificación de tu planeación. Después de ahí viene un contexto que cada uno tiene que abordar a lo que viene siendo la parte de su plantel. Y aquí te dice los puntos más importantes y relevantes de esa parte. La zona geográfica, los servicios básicos, el espacio de recreación, las características sociales, el contexto interno, que es la organización de la escuela, la infraestructura, el diagnóstico, que es de la parte académica, la parte familiar y personal, hablando ya como tal de tu grupo en específico. Después de ahí viene una parte que se le conoce como transversalidad. Aquí aparece lo que viene siendo el famoso PIKE y que también en su momento se habla de un PEC. Aquí es importante, yo creo que en algún momento entrar en un proceso de capacitación de esa área porque pues hasta la fecha se malentiende algunas partes o más que malentenderse, como que no te queda claro en qué momento se considera PEC, en qué momento se considera PAI. Cuando hablamos del PAI es programa de aula, escuela y comunidad. Cuando hablamos del PEC es proyecto escolar comunitario, ¿no? Y que en este caso la diferencia pues principalmente radica en el nivel de dimensión de esa transversalidad. Cuando hablamos de escolar comunitario, estamos hablando que pues, literalmente el proyecto es parte del PAIC, solamente que está enfocado en el proceso dentro de la escuela y que cuando lo denominamos PAIC es porque, bueno, más bien, cuando se llama PEC es porque está incluida dentro de la escuela, es el proceso de la secuencia, es el proceso de lo que viene siendo las diferentes fases, porque todo proyecto se tiene que crear y no puedes llegar a la comunidad sin un proyecto creado. Y en el momento en que ya está creado y que el proyecto escolar comunitario tiene la capacidad de ser demostrado hacia la comunidad, se vuelve PAIC. ¿Qué quiere decir esto? Que pues precisamente primero tiene que crearse bien, orientarse bien
e incluir todas las WACs que se puedan incluir para que después de ahí pueda transmitirse hacia la comunidad. Es por eso que ahí es donde entran los contextos, ¿vale? Aquí principalmente, pues bueno, te están pidiendo, todas las escuelas tenemos un proyecto escolar comunitario y que bueno, ahí cuando hablamos de esa parte, estamos hablando que tenemos la intención de mandarlo a lo que es la parte de la conexión con la comunidad, ¿no? Y en este caso, pues bueno, te están pidiendo que anotes el nombre y el objetivo de ese proyecto escolar y quiénes WACs participarán, ¿no? Aquí esto que ponemos nosotros es como una pequeña orientación. Por ejemplo, te dice ciclos escolares de academia y promover la integración de la literatura. Recordar que el pensamiento literario es o viene orientado hacia la parte de las humanidades. Entonces, pues digamos que es como parte de las áreas de conocimiento. Y pues bueno, aquí relativamente este ejemplo pues está enfocado en las tres partes, ¿no? ¿Qué puedes hacer en el aula? Bueno, en el aula el pensamiento literario puede fomentar el análisis crítico y la reflexión de las emociones, los dilemas, textos literarios y las actividades pueden incluir alguna lectura, obras literarias, por ejemplo, un debate sobre un papel de la literatura y pues en caso tener un escrito en específico. Aquí en este caso pues te da una escritura, una obra como ejemplo, ¿no? Si estás dentro de la escuela, respondiendo como una dimensión un poco mayor al aula, pues la participación en estos proyectos escolares ya pueden incluir una creación de talleres, donde pues aquí pueden fomentar el club de lectura y fomentar la literatura como herramienta para poder comprender a la emoción humana. Por ejemplo, un club de lectura que vincule obras literarias. Si se dan cuenta, aquí ya viene la conexión del anterior, porque mientras se debatió dentro del aula, ahora ese debate puede llegar a conocerse a nivel escolar y pues ahora sí es donde empieza la transversalidad porque a lo mejor alumnos de primer año con segundo año pueden empezar a interactuar entre ellos y pues literalmente empezar a debatir sobre ellos, ¿no? Ya no tanto como dentro de un aula nada más donde es un solo grupo, sino completamente donde es toda la escuela como tal. Posteriormente viene la comunidad. Y aquí te menciona de que desde una perspectiva una perspectiva comunitaria, pensamiento literario puede impulsar campañas de promoción de la lectura. Por ejemplo, a lo mejor organizar un evento de creación literaria enfocada en las problemáticas locales como la desigualdad o la migración. Aquí que estamos fomentando, pues bueno, si ya vemos los niveles en la primera parte, como docente, le proponías la obra. En la segunda parte, como escuela, le proponías un club de lectura y donde pues, literalmente interactuaba con otros compañeros. Pero cuando hablamos de comunidad es cuando le decimos al alumno, después de haber experimentado en tu salón y en tu escuela el proceso de la lectura, ahora vamos a hacer un evento en donde hablemos de la problemática que radica en la comunidad. ¿Vale? Aquí a lo mejor esta parte, bueno, todo depende del contexto que se dé, pero comunidad se entiende literalmente enviar hacia la comunidad todo, involucrar a la comunidad. Es importante mencionar que hay veces que no se puede involucrar a la comunidad porque como escuela el involucrar a la comunidad requiere ciertos permisos, ciertas reglas, ciertos momentos y cierta organización, ¿no? Sin embargo, también no solamente es involucrar directamente o explícitamente a la comunidad, sino también implícitamente puede hacerse como en estos casos. Aunque no estás invitando a las personas que viven cerca, estás tratando de hablar de un enfoque o hacer una creación literaria que es una problemática dentro de lo que viene siendo la comunidad y vamos a suponer que muchos de ellos viven un proceso de desigualdad por cuestiones de clases sociales. Estás creando una narración literaria y a lo mejor para evitar esa parte donde de repente la organización con la comunidad no es muy adecuada, pues podría ser una pequeña red social o a lo mejor diseñar un folleto dentro de la escuela que de repente se pueda compartir hacia el exterior. Y creo que desde esos puntos, pues ya la parte comunidad ya se puede decir que se cumplió, porque al final de cuentas, la forma en cómo interactúas con la comunidad puede ser de manera directa o indirecta. Directa cuando literalmente colaboras con ella e indirecta cuando les das la información y la problemática es a nivel comunidad y pues literalmente estás organizando todo. Entonces, aquí relativamente puede haber esos dos enfoques, pero si se dan cuenta, aquí pensamiento literario está participando. Pensamiento literario, o sea, aquí literalmente es tu WAC la que participa. ¿Cómo se llamará este proyecto? ¿Cómo se va a llamar?
pues todo dependerá porque esto es una parte de ese proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la experiencia humana pues, puede ser muy específica y podemos llamarlo que va orientada hacia la cohesión de el medio ambiente, la interacción con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tú le estás enseñando la lectura sobre las experiencias humanas y que posteriormente lo va a interactuar con el medio ambiente, pero para poderlo hacer tuvo que o tiene que intervenir alguna WAC relacionada con la ecología o con la química inclusive. Entonces ya puedes hacer de manera transversal o un proyecto. Pero mientras tú ya dices tus ideas de cómo puedes interactuar en ese proyecto, porque todo proyecto necesita ser leído y por eso pensamiento literario podía participar como tal. Pero bueno, todo depende de la organización del plantel. Después de ahí viene la programación semestral. Directamente es un cronograma donde tú estás mencionando cuántos números de horas te vas a ir progresando durante todo este trayecto de las progresiones y mencionar que, bueno, al principio siempre habrá una semana de inducción, posteriormente empieza tu primera progresión, tu segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta las que tengas, ¿no? En algún momento se ha dicho, y creo que volvamos a recalcarlo, las más complicadas a veces de planear son las que tienen muchas progresiones. Y creo que aquí hay que hacer hincapié en algo y que tengan cuidado mucho con esa parte, donde las progresiones pues literalmente no las vas a poder unir. A lo mejor dentro de tu temática, ya de manera creativa, innovadora y sobre todo entendible para el estudiante, tal vez tu explicación pueda ser una unión, pero sí va a ser importante que al alumno le quieras o le inculques que se refleje la diferencia entre, aunque tú por experiencia digas la progresión uno y 2 puedo juntarla, tal vez en el momento de desarrollar tu clase como tal puedas juntarlo, pero después para que él pueda definir si aprendió una progresión u otra, ahí es donde tendrás que forzosamente separarlo. Recuerda que la planeación no es el documento que literalmente es tajante y que tienes que seguirlo al pie de la letra. Es tu guión, tu ayuda, tu auxiliar, pero pues al final de cuentas uno de los contextos que deben de entender todo directivo que es la planeación, pues es la flexibilidad. Obviamente cuando siempre y cuando se diseñe correctamente una planeación, ¿no? Porque bueno, si literalmente estás entregando un papel administrativo sin ninguna forma o específica o sin ninguna estructura clara, pues bueno, ahí aparentemente pues la planeación solamente fue una entrega más. Ahí es donde te tendrías que reflexionar como docente y decir, creo que pues no planeé como tal y pues literalmente eso se muestra dentro del aula, ¿no? ¿Quiénes no planean o qué? Yo a lo mejor desde mi punto de vista el no planear te va a llevar a problemas de bajo rendimiento, bajo rendimiento académico, bajo o alto nivel de reprobación o alto porcentaje de reprobación. Y a lo mejor aquí algunos dirían que eso pues, relativamente es subjetivo, ¿no? Porque puede ser que planees muy bien y aún así tengas muchos reprobados. Pero creo que la gran ventaja o la gran diferencia va a haber es de que alguien que planea, aunque pueda llegar a tener también ese mismo número de reprobados a alguien que no planea, va a radicar en el número de estrategias que pueda llevar a cabo. Porque por lo regular, normalmente alguien que no planea, la estrategia va a ser siempre la misma. ¿Cuáles son las estrategias? O más bien, lo que es peor, tradicional. ¿Tradicional en qué sentido? Si eres de matemáticas, si estás dentro de esa área, piensas que la estrategia siempre va a ser mandar un compendio de problemas. Pero si el problema es que el alumno no puede aprender el tema, así le mandes 20.000 problemas, va a seguir con esa misma situación. Y sé que matemáticas se aprende con ejercicios, pero pues bueno, no solamente recuerden que hay diferentes estilos de aprendizaje y sobre todo también se habla de las inteligencias múltiples. Y por ejemplo, yo en mi caso no solamente pongo a dar ejercicios y ya. Hay veces que les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer una dinámica de gamificación, es decir, de juegos. ¿Saben qué? Vamos a hacer una parte donde hablemos de estructuras cognitivas o de, en este caso, el, un mosaico deductivo, donde ustedes vayan dando una forma a su problema y ustedes mismos vayan proponiendo qué hacer, qué no hacer. Y si se equivocan, no hay problema, es un mosaico, ¿no? Y los mosaicos no salen a la primera. Y pues literalmente ahí están construyendo su propio aprendizaje. O a lo mejor vamos a aprender colaborativamente. Este aprendizaje colaborativo, pues vamos a hacer un equipo que sea un poquito homogéneo, donde pues directamente inculcamos a un buen estudiante que sabemos que sabe muy bien
con tal vez un estudiante que le cuesta trabajo y empezamos a brindar el aprendizaje cooperativo y colaborativo y que trabajen en equipo y a lo mejor entre los que saben mucho y no saben o les cuesta trabajo, ahí empieza a haber como que un equilibrio y todos empiezan a aprender. Probablemente inclusive podría funcionar un club de videos o una transmisión de podcast o más bien un diseño de un podcast. Hay muchísimas formas de poder interactuar con los estudiantes y ahí es donde se ve el efecto de tu planeación. Si has planeado bien una clase, pues sabrás que puedes hacer de miles de estrategias todo lo que has hecho. Y pues bueno, ahí relativamente es donde la planeación te dio la idea y volvemos a lo mismo. La planeación es flexible y pues bueno, se puede modificar. No me sirvió esta parte porque sus estilos de aprendizaje son diferentes, puedes modificarla sin problema. Pero cuando no tienes una planeación como tal, pues no sabes ni siquiera qué modificar porque es como nada más leer el título de un libro y de repente que te lleguen a preguntar, pensar que por el puro título puedes interpretarlo de cualquier manera. Y sabemos que hay libros que entre el título y su contenido, hay mucha diferencia. Y pues como no se entendió la intención del contenido, pues pensamos que a veces por el título podemos resumir todo. Y la planeación es eso, ¿no? No solamente porque me tocó dar una WAC, podemos dar lo que, no, lo que nosotros queramos, porque pues si no se planea, pues no se sabe el contenido real. Y pues ahí, desafortunadamente, el estudiante luego es el que la sufre. Aquí vienen todas las progresiones, viene como tal la acreditación. Esta acreditación, pues bueno, relativamente para nosotros como parte del proyecto YesEms, pues es una propuesta, ¿no? ¿Qué estamos brindando aquí? Pues que le valga la participación un 20%, que las actividades valgan un 60% y que el cuestionario de aprendizaje que es forzoso que hagan todos los estudiantes porque es la manera de demostrar que aprendieron algo, que sea un 20%. ¿Por qué tan poquito un examen? Pues porque la cuestión tradicional del examen creo que ya también hay que entender como directivos, como docentes, que es o fue en su momento una estrategia muy tradicional que sí, aunque refleja el aprendizaje, a veces el aprendizaje que se refleja más ahí, yo desde el punto de vista y por la formación que de repente he estudiado y analizado, como que es una formación tan tradicional que nada más habla de memorizar. Y la memoria sí sirve, ayuda, claro que ayuda, pero si no la practicas, o más que si no la practicas, si no sabes ni siquiera para qué te estás aprendiendo en específico una parte, pues ahí directamente, pues sí, te lo memorizaste, pero cuando te toca aplicarlo y no saberlo, pues yo creo que ahí dirías, entonces, ¿para qué te memorizaste tal cosa, no? Es como aprenderte de memoria un número telefónico y no marcarle, pues entonces dirías, ¿para qué te aprendiste el número? Es por eso que estamos proponiendo de esta manera su manera de, toda su forma de evaluación, donde estamos brindando la participación para que pues, no solamente se quede pasivo el alumno, sino al contrario, se active. Pero que eso sí, entre este complemento, entre la participación, sus actividades y su cuestionario, pueda radicar la cuestión de los tres conceptos que se han manejado desde el modelo de competencias, ¿no? Que te hablaban del conocimiento, te hablaban de las habilidades y te hablaban de las actitudes. Y pues aquí están las tres reflejadas. ¿Dónde están la parte del conocimiento? Pues literalmente en un portafolio de evidencias o en un cuestionario de aprendizajes. ¿Dónde están sus habilidades? Pues ahí están más enfocadas en el portafolio de evidencias porque ahí vienen diferentes tipos de actividades que sus habilidades van a ser demostradas porque pues tiene todo tipo de actividades. ¿Y dónde está su actitud? En la participación. Entonces, por eso también nosotros brindamos esta parte. En algún momento se nos ha comentado, se nos ha dicho por qué no involucrar los valores. Pues los valores yo creo que cuando metes una rúbrica en esos tipos de aspectos, los valores entran no tanto en este porcentaje, sino cómo se evalúa o se llega a este porcentaje. Es decir, en la participación tiene un 20%, pero no solamente es participar y ya, tiene que participar tal vez con respeto, tiene que participar fomentando la solidaridad, tiene que participar fomentando o siendo tolerante a las demás opiniones, entonces se reflejan los valores de manera inmediata.
Si de repente hablamos de cuestiones a lo mejor de traer material, pues bueno, la misma participación te lo va a necesitar esa parte de traer material, porque si de repente le dices al alumno, puedes pasar al pizarrón a resolver un problema, o a lo mejor en una materia de lectura, puedes leerme tu escrito, si no lo tiene, si no trae su material, pues obviamente la participación solita se va a anular. Por eso cuando nosotros vemos planeaciones o de repente se nos llega a cuestionar la parte del por qué no hay valores aquí para evaluar, pues es que esa cuestión es implícita porque pues es como si decir que la asistencia tenga un valor. Es lógico que es un alumno que no venga, aunque digamos relativamente el aprendizaje se puede dar de manera extra o por otros medios y su asistencia pues es como tal, no existe como tal a clases y como no está contando aquí la asistencia, pues ¿dónde está la asistencia? ¿Dónde quedó? Las actividades forzosamente el alumno tendrá que asistir porque si no, no sabe las secuencias de las actividades. Entonces sí hay que ser o tener aquí ese proceso es donde se le conoce como a este proceso como evaluación objetiva, es decir, que tu evaluación realmente tenga el objetivo de educar, porque lo demás sí, efectivamente es parte de la educación, pero no es objetivo porque pues literalmente está orientado hacia pues algo que como tal no refleja conocimiento, que sí a lo mejor es parte de dentro de un salón de clases, sí, pero yo creo que sería criterio de alguno de esos aspectos. Pero yo dudo que, o dentro de lo que viene siendo nuestros aspectos, el mencionar esa parte como un aspecto más para evaluar de manera directa, yo creo que no es lo más correcto debido a que no refleja como tal conocimiento. Sí, es importante inculcarlos, claro que sí, porque no estoy en contra de inculcar valores, porque al contrario, como tal, están, pero vuelvo a repetirlo, dentro de la participación misma tú puedes fomentar los valores. Entonces, pues es que de repente nos mencionan y nos dicen, es que yo quiero el 10% de valores. Bueno, de esa participación, tu 10% puede estar ahí adentro, pero no solamente le estás inculcando valores, sino aparte está practicando valores. Entonces ya se complementa, ¿vale? Pero bueno, pues eso se puede brindar hacia un debate y pues sin problemas esa parte es la parte subjetiva de la educación. Algunos pensarán lo contrario a lo que en estos momentos estamos comentando, pero créanme que si después, con tu práctica docente, la llegas a reflexionar, te das cuenta que efectivamente sí es como tal importante considerar a veces lo más objetivo posible. Ahora recuerda que si pones muchos criterios de evaluación, como docente tú mismo te estás ahorcando porque si somos realistas o si realmente un directivo se enfoca en lo que viene siendo tu forma de evaluar, pues después las evidencias pues cada vez van a ser más críticas, ¿no? Por ejemplo, si yo le pusiera como tal valores, tengo que entregar algo que me comprenda, que me ayude, o que más bien que me demuestre como a un subdirector que literalmente esa ponderación tiene una forma de evaluar. Es decir, aquí viene el instrumento. Entonces, mientras más aspectos pongas, pues más instrumentos. En cambio, si en participación metes valores como un criterio de su rúbrica o de su guía de observación, porque como participación es más de aspectos de observación o la técnica es más por medio de la observación, pues la guía de observación sería un instrumento válido. Pero si de repente pones participación y aparte valores, pues la pregunta es cómo refleja los valores. ¿Qué no sería mejor dar un solo instrumento y no dividirlo en dos? Entonces, pues ahí también es esa parte que complementa lo que acabamos de decir, ¿no? Pones muchos aspectos, solitos te estás ahorcando, porque pues de repente cómo reflejas todos esos aspectos. Y si tienes un subdirector que es muy directo o muy como tajante dentro de su planeación, o más bien muy observador, yo creo que el término correcto sería muy observador, pues ahí vas a tener problema porque su observación va a ir sobre eso. Y pues yo creo que algo que sí hemos entendido muy claro dentro de nuestro proyecto como centro de capacitación es de que al subdirector
cuando le entregues una planeación, tiene que ser lo más entendible posible. Y es verdad, cuando de repente dicen, pero es que es mi planeación, no la de ellos, eso es cierto. Pero pues al final de cuentas recuerda que su función de un subdirector académico es literalmente estar informado de tu forma de planear una clase. Y pues obviamente si el subdirector no entendió tu planeación, aunque sé que es tu documento, aunque sé que te pertenece, pues vas a tener el problema de que no te entendió. Y al no entenderte forzosamente como parte de sus funciones, tendrá que entenderla de alguna otra parte. ¿Y cuál es esa otra etapa o parte que le corresponde? Pues es por eso que te va a estar observando tu clase constantemente. En cambio, si entiende tu forma de evaluar, y yo creo que si en algún momento un subdirector o directivo ve esta parte, al entender la forma de evaluar del docente, estoy casi seguro que en esos momentos el académico, o en este caso inclusive hasta el director escolar, sin problema va a decir, dejemos que haga su trabajo. Que sí, a lo mejor van a decir no, pero hay directivos que no son así, que a pesar de eso siguen adelante. Pues bueno, es que es parte de, recuerda que para un subdirector académico, el docente es como su alumno, como en este caso para nosotros como docentes tenemos nuestros propios alumnos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo tiene que evaluar tarde o temprano, a los maestros los tenemos, bueno, en este caso tal vez yo no soy como tal subdirector, pero entiendo perfectamente después de entrar a veces procesos de programación vertical, ahí es donde te dicen, ¿sabes qué? Como subdirector académico tienes que observar a tus maestros, tienes que evaluarlos, tienes que retroalimentarlos y decirles en qué están fallando. Entonces, pues yo creo que ahí es donde decimos, pues mejor hay que hacer una planeación que se entienda y que aunque yo sé que es mi planeación y que yo estoy dando la clase, de esa manera al académico solamente va a decir, ok, continúe. Pero si no lo entiendes, pues yo creo que, aunque a veces es molesto y dices, ay, ¿por qué me está cuidando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hasta si te sientes como en un momento has escuchado, ¿no? Me siento acosado por mi directivo, pues es que estás dando motivos porque pues, los documentos administrativos dejan mucho que desear. Y pues eso es su función. Su función es estar al pendiente, pero si le das completamente motivos, pues es obvio que va a estar detrás de ti. Entonces ahí tengan mucho cuidado y pues es un comentario o una situación que ustedes mismos pueden darle solución. E inclusive, pues en este caso hasta justificarlo, ¿no? Ya cuando entiendes la justificación y qué es la intención de este curso o de esta plática o de esta masterclass, como normalmente se le llama en cuestiones de multimedia, pues es la intención de que se entienda qué es lo que estás haciendo en tu aula y en todo caso, dentro de este modelo, cómo defender una planeación realizada en este caso, por nosotros, ¿no? Que ya saben perfectamente que nos dedicamos a esa parte y que pues, bueno, podemos apoyarles no solamente a diseñarla, sino también a que entiendas el diseño, ¿vale? Posteriormente, ahora sí viene la planeación por progresión, y aquí es donde hago un paréntesis muy importante. Vean ustedes qué diferencia hay. Antes decía planeación semestral por progresión, ahora dice planeación por progresión. Aquí es donde literalmente esto ya se tiene que denominar de manera parcial. Hay algunos directivos que son muy aferrados, son tan aferrados que mencionan y dicen, yo quiero toda la planeación. Y creo yo y que espero que los directivos ahí en esa parte se comprendan. De nada va a servir que la planeación por progresión te la entreguen de manera semestral, puesto que no va a haber como tal una adecuación a lo que tienen que hacer dentro del aula. ¿Por qué? Porque te están entregando todo completamente. Y entonces en el primer parcial, si no les permites a los docentes que vean el reflejo de su evaluación y que después en el segundo parcial puedan cambiar algunas cosas que no le funcionaron para aquellos que planean muy bien, el pedírselas desde el principio no le va a permitir reflejarlo en el documento y por ende, como subdirector académico, como director escolar, pues vas a estar más al pendiente de observar su clase. ¿Por qué? Porque pues, literalmente se va a salir del guión, porque la modificación o no va a poder hacer modificaciones, al menos en ese documento, puesto que desde el principio te la entregó. Y a lo mejor hay directivos que dicen, pues es que tienes que planear entonces bien las cosas y considerar todo. Recordemos que estamos en una época donde, una etapa donde yo creo que los alumnos que ahora hoy en día tenemos son más impredecibles que antes. ¿A qué me refiero con impredecibles? Que es muy complicado ver cómo se van a comportar.
de manera anticipada, porque el contexto cambia tan rápido. Es como la tecnología. Hoy en día los alumnos son como la tecnología. La tecnología, vean ustedes, en el tiempo que más o menos se llevan por alrededor de yo creo que 10 años aproximadamente, yo le calculo, la tecnología avanzó tan rápido que nunca nos imaginamos llegar a algo como hoy en día, que es la inteligencia artificial. Jamás iba a imaginar que algo iba a poder hacer cosas por nosotros de manera más rápida y que inclusive muchos tienen el riesgo, piensan en el riesgo de que nos pueden llegar a en algún momento a sustituir, que no va a suceder, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las situaciones que se refleja por la inteligencia artificial. Fue impredecible porque no se sabía. Lo mismo pasa con la planeación. Si tú a tus docentes le pides una planeación semestral, creo, y lo digo desde el punto de vista como, me pongo como subdirector académico, pues obviamente su planeación poco va a servir. A lo mejor en el primer parcial, porque pues es esencial que en el primer parcial se lleve, pero ya en el segundo parcial, como no va a poder modificar porque ya la entregó desde el principio, si se percató de los estilos de aprendizaje, de los problemas de convivencia y de etcétera, de cosas que pueda haber, pues ahí en esos momentos, pues ya, inclusive hasta como subdirector académico diría, ya ni siquiera voy a ir a observar tu clase y pedirte tu planeación, porque estoy seguro que ya tu planeación va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el contexto se tuvo, o más bien como digo, que esta parte que a veces ya la forma de actuar es impredecible, pues obviamente tuvo que modificar en el camino. Y ya no va a ser un teléfono totalmente descompuesto con respecto a esta planeación. Entonces ahí es donde entra esa parte. Y yo creo que como directivos, una de las cuestiones o de los dominios que tiene todo directivo dentro de lo que viene siendo su formación de directivo es pues literalmente tener la preocupación de que los alumnos salgan bien y aparte que salgan bien porque los docentes planean bien. Pero pues si le pides a un docente su planeación completa y más en este modelo que es tan, en algunos casos pues es tan, es así que trata mucho con hasta con las pedritas, pues yo creo que estás cometiendo un error muy grave si es que realmente el interés está en que el estudiante aprenda y y que el docente se pueda desarrollar mejor su práctica. Entonces, de repente los directivos dicen es que los docentes, o lo que yo he escuchado cuando de repente piden la planeación completa desde el principio, es que si no los docentes no hacen nada. Pues es que realmente la tarea del docente pues va más allá de solamente planear. Y pues yo creo que si le estás quitando la forma de que su planeación sea lo más real posible, pues pidiendo una planeación desde el principio, sin saber qué va a pasar después. Por ejemplo, no vamos lejos, el segundo parcial es parte de las vacaciones de Semana Santa. En ese proceso de Semana Santa van a cambiar muchas cosas porque los alumnos 15 días se van a ausentar y cuando regresen van a regresar totalmente con otra mentalidad. Desde ahí no puedes predecir ahorita lo que pasará por ahí del 15 de abril, que son las vacaciones. Entonces ahí es donde pasa esta etapa, ¿vale? Y pues bueno, ahí es donde yo digo la planeación por progresión. Si quieres que sea lo más real posible, pídela o sí, pídela, pero parcialmente, ¿vale? Pero pues si nada más quieres que sea papeleo, pues yo sí, como parte de, mm, como ustedes saben, pues yo soy doctor en educación y como parte de la investigación que he realizado en algún momento, pues me he dado cuenta de esa parte. El maestro también tiene emociones, el maestro también tiene, pues sí, también es ser humano y por lo tanto, pues requiere tiempo también para hacer una planeación eficiente. Si de por sí a veces la planeación que hacen bimestralmente falla, semestralmente ni se diga. Es más, yo no he revisado como tal planeaciones de ese tipo o no he visto planeaciones de ese tipo, pero yo casi estoy seguro que las instituciones, los centros de bachillerato tecnológico, los bachillerato general o inclusive hasta los COBAEM y todos los subsistemas que pidan planeaciones semestrales en este marco curricular común, pues son planeaciones que muy poco van a servir porque pues de repente pueden llegar a fallar y a lo mejor aquí alguno dirá,
Y entonces, ¿por qué los libros se hacen completos? Bueno, porque los libros, sigamos, si somos sinceros, los libros nada más siguen información. O sea, las bibliografías que se tienen y todos los libros que dan seguimiento a temas son informativos. Y al ser informativos, pues quiere decir que pues, literalmente solamente van a dar información. No están plasmando el contexto, no están diciendo este que está aprendiendo así y este que está fallando en esto va a ser así. En donde se refleja el estilo de aprendizaje es más en la planeación. Entonces sí, evidentemente los libros que son semestrales, ni modo que veas un libro parcialmente, pero porque es informativo. Y la información es así, no puede cambiar porque la temática no va a cambiar. Lo que pasa es que la planeación no es informativa, la planeación es formativa, donde está tratando de fomentar el aprendizaje y relacionar el proceso entre lo que enseñas con lo que el alumno aprende. Entonces, pues aquí sí tiene que haber una estructura más correcta, ¿vale? Pero bueno, sin problema, podemos seguir inclusive hasta debatiendo en esta área y pues aquí es donde de repente, cuando tenemos la oportunidad de platicar con algún directivo de esta parte, pues sí damos argumentos como estos y yo creo que lo ideal, si queremos lo que en algún momento el PMC quiere, que es un programa de mejora continua, los programas de mejora continua pues se llevan así. Y bueno, no solamente hay que echarle la culpa de los directivos, ¿no? Sabemos perfectamente que a veces hasta los mismos supervisores son los que entran en este dilema. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí los supervisores todavía tendrían más responsabilidad sobre ello. Y pues con esto no, obviamente no tenemos la intención de decir qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Porque pues si no es como, como si estuviéramos ingiriendo en una función que no nos corresponde, pero lo estamos hablando con el mayor profesionalismo posible para que realmente el diseño de estas planeaciones surja y tome efecto, al menos lo más ideal posible. ¿Por qué? Porque tampoco es ahí perfección, ¿no? Tampoco, esto quiere decir que si seguimos la planeación o si sigue la planeación así como se menciona, va a haber mejores resultados, mayor rendimiento, no va a haber reprobados, las bajas van a disminuir, etcétera, etcétera. Pues no, tampoco podemos decir que sí va a ser al 100% así, porque pues en todo momento hay imperfección y pues también ahí no podemos asegurar eso. Pero lo que sí podemos decir es que al menos el maestro pues cuando planee va a planear de manera más segura porque va a ir adecuando las observaciones que va viendo durante los parciales, ¿vale? Y en esos momentos pues bueno, e incluso es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos las cuestiones del primer parcial de una manera y en el segundo parcial le modificamos un poquito y en el tercer parcial pues lo volvemos a modificar desde nuestra propia experiencia y sobre todo pues tratando de que el alumno no se cree una monotonía, porque de hecho también esa parte va en las planeaciones. Si eres monótono en tus actividades, pues creo que la monotonía no va en un proceso y pues de repente también llega a fallar. Pero bueno, continuamos con esto, esperando que bueno, en algún momento esto lo puedan checar algunos docentes y con esto pues bueno, poder interactuar más con las cuestiones académicas. Aquí, pues, el planeación por progresión, pues aquí viene la primera progresión, toda esa información, que esa información ya viene desde el plan de estudios. Contenidos inferidos en la planeación, pues aquí es donde lo que estamos mencionando en su momento, ¿no? Hablar de los valores, de lo conceptual y de lo procedimental dentro de esa misma planeación. Y pues la misma planeación, o la misma, perdón, la misma progresión te da los 3 puntos. En la parte conceptual, en esta primera te dice que comprenderá la relación entre literatura, arte y vida. En la parte de la habilidad, sabrá analizar críticamente un texto. Y en la parte de los valores, pues fomentará la perseverancia en las tareas desafiantes y la responsabilidad en el cumplimiento de actividades. Casi por lo regular ese se va a repetir constantemente, ¿no? Porque, pues evidentemente los valores no cambian. Es decir, hay muchos valores que permanecen y siempre se llamarán igual. Y pues solamente va a cambiar la actividad, pero no los valores, ¿vale? Y aquí viene el diseño de las actividades. La primera actividad, pues efectivamente es la cuestión de dar a conocer tu curso, tus objetivos y tus contenidos principales. Aquí, por lo regular, pues bueno, cada quien a su forma y a su libre cátedra, pues tiene un objetivo en común, ¿no? Hay maestros que inclusive, así como los estudiantes tienen estilos de aprendizaje, también los maestros tienen estilos de enseñanza. Lo único que a lo mejor se pediría en este caso, que la enseñanza no fuera tradicional, es decir, entrar, anotar en el pizarrón
dictarle al alumno que hagan su tarea y que ahí quede todo, porque pues eso ya, honestamente y siendo sinceros, debido a la situación de cómo están conectados hoy en día en el mundo, en el mundo real, los estudiantes, hablando de interacción con la tecnología, cuestión de emociones, toda esa parte, ya lo tradicional pues ya ni les interesa, ¿eh? Y si te aferras a lo tradicional, pues aquí si tu planeación es tan tradicional que estás haciendo un objetivo constante y siempre lo mismo, pues bueno, relativamente ahí tienes que tratar de innovar un poquito, porque si no, tus alumnos, pues bueno, no van a tener el interés y pues no es tanto porque seas un mal maestro o porque se piense que lo eres así como tal, sino porque la, volvemos a lo mismo. La etapa de vida que tienen hoy los estudiantes va más de desinterés y si tú les provocas más desinterés, pues obviamente si de por sí su naturaleza de hoy en día es ya no interesarles tanto al estudiar porque ven mucha gente popular sin estudiar, pues imagínate, le estás como que alimentando más eso que de por sí traen erróneamente en mente. Entonces aquí ya está la presentación, por eso no dice como tal un objetivo en general, porque es subjetivo esa parte y cada quien tiene su propio objetivo porque tiene su propio estilo. Contenidos principales, pues también cada quien involucra más un tema que otro, porque por ejemplo, en esta ocasión, o en este problema, perdón, esta progresión habla que aquí va a ver la importancia de la literatura, explorar su relación con el arte mediante la comparación de textos. Entonces, pues directamente, si el maestro tiene su propio estilo, pues también tiene su propio contenido. Pero eso sí, de que va a haber un encuadre, va a haber un encuadre y va a destacar todos los temas que se van a abordar, así como la metodología. Recuerden que estas metodologías están tratando de que sean activas y hay muchas metodologías activas, por eso en este caso no estamos mencionando ninguna en específico. Pero bueno, aquí es para que se entienda. Después se presenta, la evaluación diagnóstica siempre tiene que estar, porque si no, ¿cómo vas a saber su estilo de aprendizaje de sus estudiantes, sus conocimientos previos y todo lo que involucra la cuestión de cómo conectarte con el grupo? Para que después de ahí, pues puedas ver las áreas de oportunidad de donde a través de los resultados, pues introduzcas a lo mejor una pequeña asesoría o en este caso una nivelación, un reforzamiento o lo que se necesite. Pero pues tienes que tener un diagnóstico, por eso no tiene tema, porque no sabes en qué está fallando el alumno. Posteriormente estamos entendiendo o introduciendo ahora sí la literatura y empiezas con lo que viene siendo tus temas, ¿vale? Esta primera parte se cataloga, perdón, como una parte diagnóstica. Por lo regular, hoy en el marco curricular común, a las actividades de apertura por lo regular son actividades que generan evaluaciones diagnósticas en cada progresión, porque siempre tienes que empezar con lo que sabe el alumno, sea mucho, sea nada, pero tienes que empezar con algo, porque tienes que involucrarle el interés por el estudio. Y si te vas directo a explicar el tema, pues no estás empezando con sus intereses. Y pues casi te aseguro que si no empiezas con sus intereses, mucho menos estás empezando con su atención. Entonces, por eso las actividades de apertura están enfocadas en que veamos cómo vienen, se introduzca un poquito el tema, se trate de guiar hacia una pregunta o hacia un, perdón, hacia un ejercicio introductorio y posteriormente después de ahí, ahora sí que sigan haciendo los alumnos su desarrollo. Y su desarrollo pues se caracteriza mucho por ser la parte de la formación y y en este caso inclusive de la cuestión sumativa, ¿no? Aunque aquí hablamos de formativa, ¿por qué? Porque la evaluación formativa es, si yo veo que el alumno está mal, le digo que lo retroalimento en su proceso y le digo que lo puede modificar. Le digo que aquí se puede modificar, que aquí le puedo sugerir estrategia, le puedo sugerir cómo preparar las cosas, etcétera, etcétera. Y por eso las actividades de desarrollo en esta ocasión para el marco curricular son enfocadas hacia la evaluación formativa. Aquí estamos, como docente, estamos presentando el tema, como estudiantes van a trabajar en equipo y hacer dinámicas diferentes. Recuerda que una metodología activa tiene que hacer que el alumno siempre se relacione de una manera en donde entre pares, en grupo o inclusive de manera
participativa en el aula, siempre interactúe y no sea de que de repente te voy a dictar, a ver, yo leo y tú me escuchas y después de ahí vemos, no, trata de que él también lea en el momento, recuerda que hay técnicas como la lectura compartida, recuerda que hay técnicas donde también tiene que ver con la lectura guiada y todo tipo de lecturas, hay estrategias, hablando de estrategias de enseñanza. Entonces sí hay que poder ser un poquito más abierto a eso. Posteriormente el docente lo supervisa, da preguntas orientadoras o detonadoras y después de ahí, pues que ahora sí, ya interactuaron, ya interactuaron contigo, entre ellos, en equipo, solitos, ya hicieron interacciones donde pudieron transmitirse entre ellos con aprendizaje. Recuerda que el aprendizaje por lo regular también colaborativo puede servir mucho. Ahora sí, que elaboren algo donde se refleje lo que aprendieron. En este caso aquí es un esquema gráfico donde está relacionando textos y donde literalmente están haciendo algo hecho de lo que aprendieron para que posteriormente en un debate vuelvan a discutir, pero ahora no discutan lo que ya nada más estaba haciendo como dinámica, sino aquí ya lo que ellos aprendieron y que literalmente todavía se retroalimenta más, por eso es cuestión formativa. Y creo que aquí hay que ser muy claros en la evaluación formativa. La evaluación formativa, por lo regular, no te va a reflejar hasta el momento una calificación hasta que pase a ser sumativa. ¿Por qué como formativa no? Porque formativa es como comentario. Y recuerda que en los aspectos hay dos tipos de aspectos, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo, ¿qué es? Que habla de cantidades y por lo tanto ahí es donde le estás dando una evaluación numérica. Y el cualitativo, ¿qué es? Habla de calidad y eso también refleja el nivel de desempeño. Es decir, le puedes decir al alumno tienes 8 o lo hiciste bien. Entre tienes 8 y lo hiciste bien, pues pueden reflejar el mismo número, el 8 como número y el bien como cuestión de calidad. Y pues son dos enfoques diferentes y son dos enfoques que se permiten, ¿no? Los que viven o los que están un poquito orientados hacia la Ciudad de México, pues sabrán que la UNAM y la UAM tienen dos sistemas de evaluación muy diferentes, ¿no? Al menos que en algún momento yo interactuaba con esas dos instituciones, la UAM es en letra y la UNAM es en número. Al menos desde el 2016, que fue la última ocasión que yo tuve contacto con esas sesiones, así era la formación. Y no podíamos decirle a la UAM, sabes que no puedes calificar en letra, tienes que calificar forzosamente numéricamente, pues esa es su forma de hacer la evaluación y se permitía. Ahí es donde entra el carácter formativo, ¿no? Porque su carácter formativo iba enfocado hacia los comentarios. Qué bien lo hiciste excelente, o de plano no fue suficiente. Y pues bueno, su intención era otra, porque era formas a los estudiantes, mientras lo otro es más sumativo porque pues es también una evaluación que refleja una calidad, pero que al final de cuentas, como ves un número, pues como tal no sabes en qué le fallaste. Entonces, pues es diferente, ¿no? Por eso la cuestión formativa va más enfocada hacia lo que está haciendo, su proceso y cómo lo vas retroalimentando. Por eso aquí en esta parte de la cuestión de tipos de evaluación te dice, la evaluación formativa proporciona comentarios tan pronto como sea posible después de la tarea o actividad durante su desarrollo. Ofrece sugerencias y estrategias de preparación para que los estudiantes aborden la tarea durante su desarrollo para que al final se convierta en su sumativa, porque ahora sí, ya te retroalimenté, ahora viene el ensayo, el collage, perdón, la muestra artística, y con esto hacer parte del desarrollo lo que viene siendo tu evaluación. Y no nada más ahí, porque tiene que haber otro siguiente proceso, que es el cierre. Y en el cierre recuerda que la retroalimentación no implica siempre esperarte a que termine el estudiante, sino constantemente retroalimentarlo. Entonces ahora vienen las actividades de cierre, donde pues vamos a recapitular las ideas que vimos en la sesión, vamos a enfatizar lo más importante de la sesión y pues bueno, vamos a hacer un siguiente producto donde después de recapitular, retroalimentarnos entre nosotros con el docente, pues bueno, ahora vamos a hacer un escrito donde hablemos sobre lo que entendimos con ese tema, ¿no? Este tema pues habla de la cosmovisión personal a través de la literatura, pero pues ¿qué vas a involucrar?
lo que leíste con tus compañeros, lo que leíste con el docente, lo que hiciste en aquel entonces con el desarrollo o en el desarrollo, donde hablaste de un ensayo, donde hiciste un collage, donde hablaste de una muestra artística, pero pues aquí nada más estás enfocado hacia mencionar como que tu conclusión, con un tema, pero al final de cuentas con una conclusión. Y posteriormente, pues bueno, exponer esas conclusiones. Y pues bueno, aquí entra tu autoevaluación, porque pues como autoevaluación el estudiante se va a evaluar y va a decir, pues la verdad no aprendí nada, la verdad aprendí esto, la verdad aprendí poco. Aquí es donde te das cuenta qué tanto funcionó esta progresión. Y por eso, aquí más a favor, pues es donde puedes modificar. Pues claro que puedes modificar, porque si no te funcionó ahorita, pues puedes decir en el siguiente, ya me di cuenta, en el siguiente segundo parcial, pues voy a cambiar un poquito mi dinámica, voy a cambiar un poquito mis actividades, porque como que esas actividades siento que no le llamaron la atención al alumno. Siento que eso de la lectura entre compañeros no fue lo ideal, le modifico, siento que esto, y sin problema, pues ya en el primer parcial digamos que ya está diseñado, ya lo estás ejecutando y ahí te vas dando cuenta de lo que puedes cambiar. Porque yo dudo que exista la planeación que normalmente sea el 100% de verdad o en el que sea un 100% aplicable y sobre todo que tenga una mejora. Yo lo dudo, pero bueno, puede haber una planeación que verdaderamente me puedan decir, esta planeación, si la sigues a pie de la letra, tendrá los mejores resultados. Es como la receta de cocina. Las recetas de cocina, así estén hechas con el mejor chef del mundo, si llega a fallar algo o si en el momento haces algo erróneo o, o llega, no sé, a lo mejor inclusive un ingrediente no lo encuentres, pues tu receta ya no fue lo que esperabas. Y pues a lo mejor puedes cambiar y pues sí, en el cambio pues puede haber otra solución, pero bueno, aquí pasa lo mismo, es como una receta, ¿vale? Entonces, pues que directamente entra en un ambiente dependiendo del contexto, ¿no? Obviamente a lo mejor no podemos comparar tanto con los alimentos porque pues, los alimentos no se comportan de manera diferente, pero en este caso nuestros estudiantes sí. Y pues bueno, aquí dentro de las actividades de cierre pues se proponen que hagas autoevaluación como diciendo al alumno, pon en tu cuaderno qué aprendiste durante la sesión, qué se han desarrollado, qué no te gustó, qué se te dificultó, y esto es donde te enseña y te muestra a ti como docente tu reflexión. Porque después de aquí puedes ir en la siguiente parte, pues vamos a interactuar de esta manera y empiezas a diseñarla de manera diferente. Y ya después de ahí, pues te das cuenta que hay una siguiente progresión y que vuelves a hacer exactamente lo mismo, sacar todo tu proceso y donde sí se vuelve una monotonía, y entre comillas monotonía, porque pues si son diferentes temas, pues no es tan monótono, ¿no? Son en los tipos de evaluación. ¿Por qué? Porque no dejas de hacer un diagnóstico para ver cómo viene el alumno, hacer una formación para poder corregir al alumno en su proceso y hacer una sumativa para que después se pueda reflejar en un número ese conocimiento o ese aprendizaje de su proceso. Y después de ahí, pues decirle, ¿sabes qué? Ahora dime qué te pareció. ¿Le entendiste? ¿No le entendiste? ¿Hubo problemas? ¿En qué hubo problemas? Y mi práctica, te prometo, porque es lo ideal, que la voy a mejorar. O sea, créanme que no hay problema, o yo no siento problema por cuando un docente, perdón, como por cuando un estudiante te dice, ¿qué cree que no me gustó su clase? O sea, a veces si te lo dice una persona que conoces o un alumno que conoces que relativamente como estudiante pues da mucho que desear, pues le entiendo, ¿no? Entiendo esa parte porque pues, bueno, es que pues, no te va a gustar nunca porque ni siquiera te gusta pues, literalmente estar en la escuela, ¿no? O pues, estás siempre acostumbrado a reprobar, etcétera, etcétera. Es evidente que si viene de alguien así, pero pues cuando viene de alguien que la mejor y te está diciendo, pues la verdad que no me gustó su clase, ahí no nos tenemos que molestar porque pues no es tanto que el alumno no me quiera ordenar cómo dar la clase, sino porque sí, en efecto, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gustaría un docente que me diera una clase tradicional. Y yo sí le diría al docente, ¿sabes qué? Pues no me gustó tu clase, no me gustó su clase, con respeto obviamente, porque pues es que nada más nos dijo que leyéramos y dijo que de esa lectura hiciéramos el resumen.
pero pues qué caso tiene andar leyendo y hacer resúmenes si nunca, si ni entendí nada. O lo que es peor, obviamente va a decir, pero ¿y tu comprensión lectora? Pues sí, maestro, pero pues usted no interactuó con nosotros. Los alumnos se dan cuenta de eso, ¿eh? Y ahí es donde está el riesgo, porque pues la cuestión tradicional te dice que el alumno tiene que construir su propio aprendizaje y eso es verdad, pero pues no es nada más dejarlo a que haga lo que pueda, ¿no? Recuerda que eres parte de su aprendizaje, entonces ahí tienes que cuidar esa parte, ¿vale? Y pues bueno, después de ahí sigue la siguiente y en la siguiente, pues bueno, sus propias actividades y así hasta terminar y llegar a lo que nosotros decimos que es nuestro instrumento guía de observación y su seguimiento. ¿Por qué? Porque recuerda, primero, pues aquí está la guía de observación y la guía de observación se basa en lo que tú puedes distinguir. Si utiliza su cuaderno, si participa, si expresa sus ideas, si escucha a los demás, si comprende los conceptos y sobre todo si los puede aplicar. Su guía de observación. Después de ahí, eso es por lo regular para las participaciones. Recuerda que hay una evaluación diagnóstica y pues, la evaluación diagnóstica fomenta la participación. Es una de las cuestiones donde el alumno lo tienes que fomentar a que participe, sepa o no sepa, algo se le va a ocurrir porque pues directamente, obviamente no le puedes decir como diagnóstico, ¿sabes cuál es la primera de Newton? Dímela. Sí puede entrar dentro de un diagnóstico, pero ese tipo de diagnósticos es muy de memoria. Y yo en esa parte, pues sí, no creo que sea lo más eficiente andar preguntando esa parte, porque pues por algo le vas a dar el tema. Entonces, pues, digamos, si está en una sesión nueva, pues sí te va a decir que ni siquiera sabe qué le estás diciendo. Mejor trata de preguntarle cosas que tengan que ver con el tema. O sea, y recuerda que hay una metodología que llamada la 5E y trata de engancharlos, que les muestren interés. Y si tu tema es la raíz cuadrada, pues no vas a empezar con la raíz como tal, sino vas a tratar de ver en qué parte, en qué problemática, tratar de dar una narrativa y que en esa problemática pueda desarrollar una pregunta que después le digas, ah, ¿y dónde has visto en matemáticas esta parte? Y ya empiece como que a transversal, les diga, ah, como que la raíz cuadrada, me suena la raíz cuadrada. Y pues literalmente ahí es donde te puedes dar cuenta que pudiste enganchar su aprendizaje. Es por eso que nosotros estamos mencionando que aquí sus aprendizajes previos y que más que aprendizajes, su interacción con la literatura valga algo. Porque si no, y es por eso que tienes que tener presente que la parte del diagnóstico tiene que darle valor, si no, no te van a participar. O sea, van a siempre participar los mismos. En algún momento va a ser tan monótono que ya ni vas a querer preguntar y mejor te vas a ir directamente al tema. Entonces, sí hay que involucrarlos, hay que discutir con ellos, hay que pues interactuar directamente con ellos desde el principio, porque si no se los vas a perder y cuando lo pierdes un alumno, es como cuando de repente tú estás en una conferencia y la persona que te está capacitando hace que pierdas su atención. Ya lo perdiste. Y más cuando de repente no sabes ni qué decir, ni qué hacer, ni cómo interactuar con el público, etcétera, etcétera. Y pues es obvio que en la clase nunca te va a poner atención, te va a tomar, como dicen algunos alumnos, que hasta los ignoran, te vas a sentir ignorado, etcétera, etcétera, pero porque pues no le estás fomentando la participación desde el principio. Y por eso nosotros proponemos que exista estas evidencias. Con poquito valor, porque es bien poquito valor lo que se le está dando, su 20%, pero estás fomentando su participación. Estás fomentando su participación para que el alumno se sienta parte del proceso y no como que sienta que nada más al final tiene que entregar sus respectivas actividades. Después de ahí, en nuestro caso, pues estamos dando el portafolio de las evidencias que tiene que hacer. Por ejemplo, aquí un ensayo, después una muestra artística, después un collage, un cuadro comparativo, una antología, un informe, un diálogo y su evaluación. Acuérdate que tiene que haber cuestionario de aprendizaje porque ahí es donde se refleja si todas las obras que hizo y todo lo que les enseñaste, tanto explicado como hechos por ello, realmente llegas a aplicarlo y llego a aprender algo. Y por eso vale 20%, ¿no? ¿Vale más lo que hizo? Sí, pero recuerda que entre lo que hizo, pues hay muchas cosas que tienes que calificar. Y como hay muchas cosas que tienes que calificar, nosotros pues colocamos sus respectivas rúbricas. El ensayo se califica así, la muestra artística se califica así y cada una tiene su rúbrica. ¿Por qué nada más rúbrica y por qué no listas de cotejo? Porque, pues, yo creo que la rúbrica es la que refleja más
a qué nivel o a qué altura se quedó del proceso, porque la lista de cotejo recuerda que nada más es sí y no. Y eso serviría mucho cuando nada más es saber si lo tuvo o no lo tuvo, pero no refleja qué tan bien o qué tan mal lo tuvo. Es decir, por ejemplo, si tu planeación, si un subdirector académico califica la lista perdón, la planeación la califica mediante una lista de cotejo, pues sí sirve, pero pues nada más es como que muy, no, yo siento que en esos aspectos no queda tanta formación porque pues que te digan sí o si no, a veces por un lado desmotiva, porque dirías, es como cuando te dicen si sales o no sales. Te desmotiva, ¿por qué? Porque te dijeron que no y no nunca te dijeron, pues te quedas así como que a poco tuve el problema tan mal que me de plano nada. En cambio, cuando es rúbrica, pues sí, evalúas un poquito más. Aquí es donde entra más lo humanismo, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? La actividad 7 del diálogo, pues su reflexión fue limitada, o más bien, perdón, su reflexión fue básica con poca profundidad. Pues vamos a decirle que fue satisfactorio, puede mejorar mucho más, pero pues, es satisfactorio lo que hizo. Explora múltiples perspectivas con claridad. Ah, ahí sí fue muy bien, pero por ejemplo en la expresión y presentación, la verdad expresó bien poco y todo lo dijo en desorden. Ya el alumno sabrá y dirá, ah, ok, maestro. Entonces hice una reflexión con poca profundidad, hice muy bien la exploración de las múltiples perspectivas, pero me falló en el orden. Ok, para la otra puedo mejorar. Diferente a que le diga, ¿sabes qué? Reflexión sobre contexto, pues sí, sí lo hiciste. Consideración, no, eso no lo hiciste, y expresión, y el alumno te va a decir, y maestro, ¿pero en qué me falló? ¿Tan mal lo hice? Pues yo creo que ahí es donde el fundamento, pierdes el fundamento, porque pues no le puedes decir al alumno, una lista de cotejo no refleja como tal el desempeño, nada más refleja si se entregó o no se entregó. Por eso yo casi, a mí en lo particular, o a nosotros siento que las listas de cotejo no entran mucho, a menos que nada más sea para entregar como una planeación con lista de cotejo, pues relativamente está bien porque te sirve para saber qué dato omitiste y qué no. Pero si es formativo, entonces los subdirectores tendrían que evaluar la planeación mediante una rúbrica y decirle al docente, ¿sabes qué? Aquí sí hiciste bien, pero te fallaste. Aquí fue excelente. Aquí de plano no sabes ni qué onda. Y entonces ahí como que tu formación tiene más forma porque pues te estás dando un contexto más claro, ¿vale? Y pues literalmente esto es pensamiento literario, ¿vale? Durante lo que viene siendo esta pequeña semana, pues vamos a tratar de dar a explicar algunas de nuestras planeaciones. Trataremos de que a lo mejor esta primera planeación fue un poquito más lenta porque pues tuvimos que dar inclusive, pero yo creo que en las siguientes planeaciones que nosotros tratemos de explicarles para que ustedes mismos comprendan lo que tienen que abordar y cómo tienen que abordar, pues seremos un poquito más directos, ¿no? Ya no estaremos como que dando tanta vuelta al asunto o siendo muy repetitivos en lo que acabamos de comentar, porque nuestra intención es comentar ahorita lo más que se pueda para que después pues ya directamente nos vayamos hacia la planeación, pero ya entendiste por qué le llaman planeación semestral, por qué la planeación por proyecciones y lo que esperáramos que entendieran más, pues son que una planeación semestral o una planeación con muestras de todo el semestre, desde el principio hasta el final, sea completa en todo, desde la parte de arriba como desde la parte de abajo, pues no se resulta ser tan eficiente. Entonces, cuando te dicen planeación semestral, espero que si lo dicen, sea por eso que acabo de subrayar por esta información. Hasta aquí es la planeación semestral. Ya después de ahí viene esta parte, planeación por porciones, las que se verán durante tu primer parcial, ¿vale? Y bueno, si te das cuenta, en esta planeación llega hasta las 29 páginas. Imagínate, si es una planeación de los pensamientos literarios de las que más pocas progresiones tiene y aún así llega un solo parcial hasta de la página 29, las que tienen 16, imagínate a qué página van a llegar. Es obvio que quien haga una planeación así o no la hace correctamente o si la hace ni se le fue la forma. Entonces, pues bueno, ahí es lo que nosotros tratamos de transmitir. En nuestra siguiente sesión, pues esperemos que podamos explicarles ahora una de recursos sociocognitivos y en una más explicarles una de formativa para posteriormente cerrar con alguna de los submódulos, tanto de bachillerato general como de bachillerato tecnológico que ahí difieren un poquito en el formato, pero pues bueno, al final de cuentas,
la intención es que todos conozcan esta parte. Esta fue una planeación de el área de conocimiento, aunque es pensamiento literario. El pensamiento literario solamente es de bachillerato general, pero todas las áreas de conocimiento tienen algo muy similar, ¿vale? Pero bueno, ya en su momento veremos las otras planeaciones. Sabremos que la estructura se hace similar, pero nuestra intención es que les transmitirles lo que es la metodología y que puedas en algún momento, cuando tengas la oportunidad, pues defender el trabajo que en algún momento, pues se te compartió. Y al compartirse, pues no quiere decir que no quieras como tal llevarlo a cabo, ¿no? Al contrario, yo creo que este tipo de labores que nosotros queremos hacer es para que pues te vayas directo hacia la parte de educar a los alumnos y por eso lo hacemos de la mejor manera, ¿no? Para que cuando estés leyendo, por ejemplo aquí, en la parte, vamos a poner un rápido ejemplo, aquí, que moderas una presentación grupal, comparten su informe, su diálogo y se fomenta la comparación y después se escribe una reflexión y al final hacen un examen, pues sigas el proceso y digas, ah, ok, ahorita vamos a hacer una presentación, que todos pasen o que cada equipo pase a dar su información, que tengamos una comparación o como una discusión guiada y finalmente que reflejen una reflexión, perdón, que ya coloquen una reflexión y pues que sea parte de su aprendizaje. Si ves, es un seguimiento que le puedes dar puntualmente y pues te dedicas a mejorar esta parte, ¿no? O inclusive adecuarlas o inclusive sacar a lo mejor dinámicas un poquito más detalladas, pero pues ya tienes un esqueleto que pueda servirte para hacerlo de la mejor manera y pues con eso pues literalmente es algo que facilita un poquito más el proceso y sobre todo la labor de un docente de educación media superior, ¿vale? Pues esto relativamente fue parte de esta sesión. Espero cuando puedan observar esta sesión que inclusive queda grabada, puedan en algún momento, si tener alguna duda, pues no dudar en comunicarse con uno, con el proyecto como tal, con los servidores del centro de capacitación. Y pues en ese momento, si se dan cuenta, y creo que algunos se han percatado, cuando tienen alguna duda, enseguida les contestamos y tratamos de darle la asesoría correspondiente, porque nuestra intención es que quede claro todo lo que hacemos, pero que sobre todo aprendas a hacer las cosas de la mejor manera y de la que te hubiera gustado a lo mejor que un directivo te ayudara, ¿no? Porque realmente esta de capacitar el personal, pues le corresponde un poquito al subdirector académico, en la realidad. ¿Por qué? Porque él es el que te conoce mejor tus áreas de oportunidad y sobre todo, pues él tiene que tener dominio sobre algunos temas como estos. Pero, pues bueno, a veces la carga de trabajo no se puede, a veces pues literalmente no les gusta hacer esa parte de sus labores, pues nosotros con mucho gusto podemos apoyarte y podemos enseñarte, mostrarte e inclusive ya en algún momento a lo mejor hasta generar conferencias de este tipo, ¿no? Pero todo también depende de la intención que tengan cada uno de ustedes y pues con gusto ayudarles, ¿no? Porque eso es como cuando estás en el aula, ¿no? Si en el aula el alumno no quiere aprender, pues tampoco hay manera de decir, pues yo quisiera que el alumno aprendiera, ¿no? Aquí, ahí dirías, pues no quiere aprender, pues voy a tratar, pero si no quiere, pues tampoco lo voy a obligar. De la misma manera pasa en esta parte, ¿no? Nosotros estamos al servicio de los de educación de media superior. Quien quiera aprender, adelante, sin problema, podemos contactarnos y apoyarles, porque nuestra intención es estar con ustedes durante su práctica, pero pues si no les interesa esta área o esta parte, pues también ahí no podemos hacer gran cosa, pero estamos a su servicio de todas formas, o sea, literalmente eh, hablamos en general, ¿no? Habrá algunos que sí de plano quieran mucho sobre esos temas y se acerquen a nosotros, habrá otros que, pues bueno, literalmente no sea tanto de su convencimiento, pero créanos que nuestra intención va a ser apoyarles, ¿vale? Entonces en nuestra siguiente sesión nos veremos en alguna otra planeación y pues fue un gusto estar aquí de esta manera virtual. Y pues ya saben ustedes que si hay alguna situación que arreglar, todo el grupo del Centro de Capacitación y Servicios Educativos YASEMS, sin problema les podrá asesorar en cualquier inquietud que ustedes tengan. Que tengan una excelente noche y pues nos vemos en una siguiente explicación.